Bueno, pues muy buenas tardes ya a todas y a todos. Agradecer su presencia, como siempre, en esta comparecencia de prensa posterior a la Junta de Portavoces, donde hemos abordado, entre otros asuntos, los asuntos que van a ir al Pleno del próximo jueves. Pero antes de comenzar con los asuntos del Pleno, me gustaría referirme al Pleno pasado, al Pleno del día 7 de marzo. Miren, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, fue un pleno muy alejado de lo que ha de ser una sesión plenaria. En otras palabras, fue bochornoso. Y lo fue porque el Partido Popular, junto con sus socios de Vox, dedicaron gran parte de la sesión plenaria a hacerle la oposición a la oposición. Y además la peor de la oposición, con descalificaciones, con insultos, con acusaciones que hoy hemos vuelto a ver desde esta misma tribuna hace tan solo unos minutos, y lo hacían en el pleno del pasado día 7 el mismo consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, que fue quien empezó marcando el tono y los mensajes que se repitieron en el resto de las iniciativas. Y lo hizo cuando estábamos debatiendo sobre una interpelación de política en materia de cooperación y solidaridad internacional. Y esto no es nuevo ni es casualidad. No es nuevo, porque ya sabemos de qué va esto de embarrarlo todo, ensuciarlo todo y crispar el ambiente hasta hacerlo prácticamente irrespirable, y lo sabemos porque es una de las tácticas de la derecha de toda la vida, en todos los lugares. Y tampoco es casualidad. Esto es un paso más en la estrategia que tiene el Partido Popular y Vox planteada desde el inicio de la legislatura para deslegitimar la actividad parlamentaria en la Asamblea de Extremadura. Empezaron eliminando las comparecencias de los altos cargos. Continuaron recortando los cupos de iniciativas de los grupos parlamentarios en la oposición. Hicieron coincidir la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura con la mesa de esta Cámara y con la Junta de Portavoces de esta Cámara en el mismo día, que son los martes. Manosearon la tramitación de los presupuestos generales de nuestra comunidad autónoma y ahora lo que pretenden es convertir esto en un lodazal. Miren, han fracasado en su intento de invisibilizar la labor de la oposición, de invisibilizar al legislativo, de la misma manera que también van a fracasar en su intento de silenciar a los grupos de la oposición, en concreto al Grupo Parlamentario Socialista. Y además conviene que no olviden que tenemos exactamente el mismo número de diputados que el Partido Popular, es decir, 28. Si alguien cree que porque nos insulten, porque nos amenacen, porque nos acusen, las socialistas y los socialistas nos vamos a quedar callados, vamos a dejar de traer iniciativas o vamos a dejar de hacer nuestro trabajo de oposición, es que no nos conocen. No nos conocen. Desde aquí, desde esta Cámara, donde reside la soberanía del pueblo extremeño, el PSOE va a seguir trabajando. El PSOE va a seguir trabajando con ánimo de diálogo, con ánimo de consenso, pero también con contundencia y sin miedo. Y lo vamos a hacer para defender los intereses de las extremeñas y de los extremeños, que no cuenten con este grupo parlamentario para convertir esta institución en otra cosa que no sea defender los intereses de Extremadura. Y no sabemos muy bien en qué momento el Partido Popular y Vox lo hará, esto de defender los intereses de Extremadura, como tampoco sabemos en qué momento va a responder a las preguntas o va a atender a las iniciativas de los grupos parlamentarios como debe hacerlo. Es decir, con profundo respeto y con responsabilidad. Lo que hemos visto hasta ahora, en 8 meses, es un gobierno irresponsable. Es un gobierno que no sabe lo que tiene entre manos y que no está ofreciendo absolutamente nada a Extremadura. Un gobierno que no quiere el debate, un gobierno que no quiere dar explicaciones aquí, donde las tiene que dar, que es la Asamblea de Extremadura, en una falta de respeto absoluta, no solo a la oposición, sino también a la Asamblea de Extremadura, a esta institución, y a las extremeñas y a los extremeños. Por todo esto, nuestra pregunta a la presidenta de la Junta de Extremadura este jueves va precisamente sobre la ética y la estética en política. Ya sabemos que no le va a gustar, no le gusta ninguna de las preguntas que le hacemos
a la señora Guardiola, porque lo que realmente no le gusta es venir aquí. Lo que no le gusta a la señora Guardiola es dar la cara, debatir con la oposición. No le gusta dar explicaciones y lo que es peor aún, cuando las da resulta que son mentira, que es a lo que nos tiene acostumbrados la señora Guardiola. También les vamos a pedir explicaciones a la consejera de Salud por los malos datos en dependencia en los meses de enero y febrero. Nos preocupan las personas mayores y nos preocupan las personas con discapacidad. Ya le gustaría a las extremeñas y a los extremeños que la consejera de Salud dedicase la mitad del tiempo que dedica a intentar inventarse una trama con las mascarillas a ponerse a trabajar. Ya nos gustaría a las extremeñas y a los extremeños que esta señora se pusiese a trabajar de verdad por nuestra región. De la misma manera que también nos preocupa el campo extremeño y las consecuencias que está teniendo la gestión de sus intereses al haber dividido las competencias en dos consejerías, o más bien en una consejería y un chiringuito que no son capaces de coordinarse de manera adecuada. Además, en el Pleno vamos a seguir hablando de memoria histórica y democrática, mostrando nuestra preocupación por las intenciones del Gobierno de coalición del Partido Popular y Vox. Planteamos también nuestra moción subsiguiente a la interpelación en materia de cooperación y solidaridad internacional, en la que pedimos que se avance en la senda del 0,7% que plasmamos en nuestra ley, que además, como saben, hace ya un año que se aprobó por unanimidad en esta casa. Un compromiso, el 0,7, que choca frontalmente con el recorte del 25% que ha hecho el Partido Popular y Vox en los presupuestos generales de nuestra comunidad autónoma en materia de cooperación internacional y solidaridad internacional. Por cierto, hoy leemos en la prensa y además han preguntado ustedes, como he podido ver, que el nuevo portavoz nacional de Vox, el señor José Antonio Fuster, anuncia que en las comunidades en las que gobierna con el Partido Popular, Extremadura es uno de los casos, no va a permitir la entrada ni la estancia de personas inmigrantes ilegales. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿qué tiene que decir la señora Guardiola ante esto? Ella, que anunció desde esta misma sala que no iba a gobernar con quienes deshumanizan a las personas inmigrantes, ¿qué va a hacer? En este nuevo órdago que le pone encima de la mesa su coalición, sus socios de gobiernos, que además es otro ataque más a la cooperación internacional, a la solidaridad internacional, un ataque más a los derechos humanos. ¿Qué tiene que decir la señora Guardiola ante esto? Por otro lado, además, el Grupo Parlamentario Socialista traemos una iniciativa sobre las áreas de rehabilitación integrada que contribuye a solucionar los problemas que nos encontramos para conservar nuestros conjuntos históricos y que además sirve también para aportar soluciones a la despoblación. Otra iniciativa que traemos es la propuesta sobre la evolución del modelo de asistencia a las personas mayores, centrada además en una atención mucho más personal, centrada en las necesidades de cada una de las personas a las que atendemos en cada uno de los momentos y, por supuesto, con el objetivo de potenciar su autonomía. Para conseguirlo, el Gobierno anterior, el Gobierno de Guillermo Fernández Vara, ya dejó diseñado un proyecto para la creación de los centros polivalentes. En definitiva, venimos a hablar de las personas, venimos a hablar de Extremadura, venimos a ejercer nuestra función de control al Gobierno y también nuestra función de hacer todas las aportaciones que nuestro grupo, que el Grupo Parlamentario Socialista, que el Partido Socialista en Extremadura considere oportunas, con un objetivo muy claro, que es mejorar la vida de las extremeñas y de los extremeños, estar a la altura de sus necesidades y de sus inquietudes y cumplir con nuestro deber y con nuestra obligación como diputadas y diputados de la Asamblea de Extremadura. Por nuestra parte es todo a su disposición. Pues muchísimas gracias.